Bien, ahí estamos. Bueno, Bueno, nuevamente, como dijo Flor, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Perdón por la demora en la conexión. Aquí estamos. Así que, bueno, agradecidos por participar de este espacio. Y bueno, le damos la palabra al doctor Pedro Ábalos. Bueno, a ver, ¿estamos escuchándonos bien? Sí, te escuchamos bien, Pedro, sí, bien. adelante. Yo lo que le pediría es que pensemos más o menos en 45 minutos de exposición y después veamos un poco las inquietudes de las compañeras, de los compañeros, ¿sí? Este, En primer lugar, sobre el tema de discapacidad, digamos que cuando tenemos gobiernos progresistas, así entre comillas, nuestra función es avanzar sobre nuestros derechos hacia el ideal que es el plasmado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y cuando tenemos gobiernos regresivos como el actual, bueno, nuestra función un poco se orienta a la defensa de los derechos que tenemos y en alguna medida estamos tratando de difundir estas situaciones que se dan en cada caso. Este me parece que es el primer dato que está muy ligado a las características que tiene cada etapa. En este momento nosotros no solamente estamos viviendo una etapa regresiva donde vamos perdiendo derechos que hemos conquistado, sino que además estamos en una etapa muy inestable, porque permanentemente están surgiendo modificaciones en la normativa o modificaciones de hecho o modificaciones de tipo presupuestario. Los que hemos tenido alguna experiencia en materia de administración pública, decimos que el programa mejor estructurado, que resuelve problemas importantes de nuestra realidad, se enfrenta con tres barreras. La primera barrera es la del abogado, que dice, bueno, no, eso la ley no lo prevé. La segunda barrera es la económica, bueno, no hay presupuesto. Y la tercera barrera es la del técnico en sistemas, que te dice, no, el sistema no puede procesarlo. Bueno, fuera de estas tres características, en realidad lo que nosotros tenemos es estas ansias de reducir los gastos del Estado, recortando particularmente nuestros derechos, que somos los más vulnerables en cuanto a que nos cuesta movilizarnos, nos cuesta hacer paros y cualquier otra forma de protesta, etcétera. No obstante eso, ustedes habrán podido apreciar que la ley de emergencia en materia de discapacidad fue vetada por el presidente y en ese momento el Congreso, logramos que el Congreso volviera a insistir. Esto fue un hito muy importante, yo diría un hito histórico, que nos permitió estar parados en otro lugar. No obstante eso, todavía seguimos en la lucha por que se cumpla lo que terminó diciendo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Así que ese es el contexto en el que nosotros estamos inmersos en este momento. Me habían pedido que orientara
esta charla hacia el tema de la previsión social. Esto es qué posibilidades hay de pensiones no contributivas, qué pasa con el retiro transitorio por invalidez. Todos son temas que se han visto profundamente modificados en esta etapa. Ahora me apareció en la pantalla una letra extraña, una letra P. Quiero saber si ustedes me están escuchando adecuadamente. Sí, se escucha bien, Pedro. Bueno. No, me había aparecido una letra rara, digo, no nos estaremos colgando. Bueno, entonces, como para empezar, me voy a referir a las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Estas pensiones no contributivas sufrieron un recorte muy importante de aproximadamente 112.000, 120.000 personas que tenían pensión no contributiva, que el Poder Ejecutivo las excluyó del sistema sin muchas explicaciones, porque se suponía que hubo auditorías y en la práctica no quedaba claro quiénes fueron víctimas de ese proceso de exclusión. La justicia de Catamarca ordenó la devolución de las pensiones. Ese fallo fue apelado por el gobierno nacional, pero cuando salió el fallo de la justicia de Catamarca, salió la resolución devolviendo las 120.000 pensiones dadas de baja. En esta resolución, que devolvía esas 120.000 pensiones, había un anexo. Entonces, en muchos casos, yo recibí la consulta de qué pasaba con la pensión y podía buscar en el anexo, porque uno pone el buscador y no es complejo. Entonces podía buscar en el anexo y le confirmaba todas las consultas recibidas, todas fueron devueltas. Y la apuesta del gobierno ha sido que la gente no consultara. Así que yo estoy seguro que debe haber muchísimas personas a las que el año pasado le dieron de baja la pensión. Después salió Adorni a publicar que le daban de baja las pensiones, y no han reclamado la devolución. Y una de las características de la normativa de pensiones no contributivas es que si uno no retira el monto de la pensión durante 3 meses consecutivos, la pensión se suspende. Así que ese es un dato que es muy importante transmitir a las compañeras y los compañeros. Las pensiones que fueron suspendidas el año pasado se han restituido en su totalidad. Este es el primer dato. ¿Qué pasó con aquel fallo de la justicia de Catamarca? Bueno, la Cámara Federal de Tucumán lo derogó. En realidad, el Estado apeló y la Cámara le dio la razón al Estado Nacional. No obstante, la resolución con la decisión de devolver las pensiones ya había sido publicada, las pensiones de hecho se devolvieron y en ese interín además el Poder Legislativo rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Emergencia en Discapacidad. O sea que la justicia
resolvió a favor de las personas con discapacidad en Catamarca. Ese fallo fue dejado sin efecto por la Cámara Federal de Tucumán, no obstante lo cual, como se produjo el rechazo al veto del Poder Ejecutivo, las pensiones se siguen cobrando a pesar de que el fallo ha sido dejado sin efecto. Este es el primer dato que nosotros tenemos como barrera, como impedimento. Todo está en constante fluctuación, porque hoy, en este momento, nosotros tenemos el problema de alrededor de 500.000 personas que tienen la pensión en trámite. Este dato, 500.000 pensiones en trámite, es información que nos llega a través del diputado Arroyo. Entonces, yo al principio tenía la idea de que era un número excesivo, pero no obstante ello, la realidad es que siempre ha sido un número muy, muy importante. Cuando se fue Mauricio Macri y asumió Alberto Fernández, se habían dado de baja 170.000 pensiones, ustedes recordarán, en el 2017. Pero lo que nosotros no sabíamos en ese momento es que había 130.000 pensiones cajoneadas, es decir, que fueron presentadas en su oportunidad y que el gobierno de Macri no las resolvió. O sea que, si bien durante el gobierno de Alberto Fernández se incrementó de manera importante el número de pensiones, es posible que en este momento haya una cantidad de pensiones que llega a ese número del que estamos hablando. Con esto cerramos el tema de las bajas de las pensiones. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con el tema del trabajo? ¿Es compatible o no es compatible el trabajo para la persona que tiene pensión no contributiva? Bueno, en los últimos tramos del gobierno de Alberto Fernández se habilitó la compatibilidad del trabajo con la pensión no contributiva. Esto en realidad está en línea con otro tipo de pensiones, por ejemplo, las pensiones no contributivas por crímenes cometidos por la dictadura militar son compatibles con el trabajo. O sea que cualquiera sea el monto que tenga la persona por ingresos, no importa, sigue teniendo derecho a esa pensión no contributiva. En el caso de Alberto Fernández, el tope había sido fijado en 2 salarios, 2 jubilaciones mínimas. Entonces, hola, bueno, sigo. Cuando asumió Milei, esa compatibilidad fue dejada sin efecto. Después se aprobó la ley de emergencia en discapacidad que volvió a establecer la compatibilidad de la pensión no contributiva con el trabajo registrado, con una salvedad. Para obtener la pensión no contributiva no hace falta tener el certificado único de discapacidad. En cambio, para obtener la pensión
enmarcada en la ley de emergencia en discapacidad, es imprescindible obtener el certificado de discapacidad. Entonces acá encendemos una luz roja. Los compañeros y las compañeras que tengan pensión no contributiva y no tengan certificado único de discapacidad, hay que ponerse las pilas. Hay que tramitar el certificado único de discapacidad. Este es uno de los puntos que está ahí en una situación de transición. En la práctica todavía sigue vigente el decreto 432 del 97, que dice que no se puede tener ingresos de naturaleza laboral, con lo cual tendrían que dar de baja o estarían expuestos a darse de baja aquellas pensiones no contributivas de las compañeras y compañeros que no tienen el certificado único de discapacidad. Con esta exposición cerramos el tema de pensiones no contributivas para pasar ahora a qué pasa con las pensiones no contributivas que están en trámite, porque esa es una traba muy importante. ¿Alguno de los compañeros y compañeras que están acá tiene la pensión no contributiva en trámite? Les pido que levanten la mano y le pido a las coordinadoras que me avisen. Sí, Pedro, por acá, Lucas Cordovero levanta la manito. Después, bueno, están las cámaras apagadas, también está la opción de levantar la mano acá en Zoom, si es Bien, que no funcionan las cámaras y demás. bien. Para mí, quería saber si valía la pena detenerse un poco en este tema y les cuento lo que está pasando. En general, cuando uno se fija en la página del ANSES, en general el expediente no se mueve. Cuando uno va a consultar personalmente, le dicen cualquier cosa, ¿sí? Con lo cual nosotros en este momento estamos presentando amparos para obligar a la administración a resolver esa situación. Siempre nos quedó una duda derivada de que no está clara la diferencia entre el certificado único de discapacidad y el CMO. El CMO es el certificado médico obligatorio que establece que la persona tiene una discapacidad superior al 75%, era antes, ahora se exige el 76% era antes y ahora se exige el 66%. ¿Qué es lo que se exige en materia de retiro transitorio por invalidez? Entonces, como no estaba clara la diferencia entre el CMO y el Certificado Único de Discapacidad, esto es, el CUD, mucha gente nos decía que tenía el CMO, el Certificado Médico Obligatorio. En cambio, lo que tenía era el certificado único de discapacidad, que no establece el grado de discapacidad que tiene la persona. Entonces, nosotros hemos insistido mucho con que se nos muestre, porque la persona que presentó un expediente tiene derecho a verlo, se nos muestre el expediente para
poder estar seguro de que no se da esta circunstancia de que estamos confundiendo un documento por otro. Y la Agencia Nacional de Discapacidad se ha negado permanentemente a mostrar ese documento. Cuando pasó a la esfera de el Ministerio de Salud, porque ahora la Secretaría Nacional de Discapacidad depende del Ministerio de Salud. Cuando pasó a la esfera del Ministerio de Salud, nosotros le agregamos un pedido de inicio del sumario administrativo. Es decir, estábamos pidiendo que se investigue por qué no se otorgaba la pensión en primer lugar y en segundo lugar que se sancione al funcionario que estaba obstruyendo nuestro acceso a ese derecho. A partir de ahí, desde el Ministerio de Salud, no nos han dado la vista del expediente, pero hemos recibido el informe diciendo, por ejemplo, que en el estudio de la situación se había verificado que la persona tenía completos los trámites tanto en materia de salud como en materia socioeconómica. Porque ustedes recordarán que los requisitos básicos de la pensión no contributiva es tener el 66% de incapacidad laborativa, pero además tener la necesidad. Y esa necesidad se configuraba con un informe que daba el área respectiva. Entonces, no se nos muestra el expediente, pero nos informa que tiene el ok tanto del área médica como del área socioeconómica. Y a partir de ahí, con esa seguridad, nosotros hemos empezado a avanzar con los amparos por mora administrativa. Así que en este momento estamos en proceso. Ahí ha habido también una problemática vinculada a cuál es el juzgado competente. Algunos juzgados federales se han declarado incompetentes y han derivado a el fuero de la seguridad social. Así que en este momento prácticamente todos los tribunales están de acuerdo en que el competente es el fuero de la seguridad social. Entonces, al compañero o la compañera que tiene este problema, le sugerimos que se ponga en contacto conmigo o con algún abogado de su confianza, porque no necesariamente todo puede pasar, todo debe pasar por acá, porque sabemos que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Así que invitamos a la persona que esté en esta situación que intime con un pronto despacho y además amenace con solicitando que se inicie el sumario administrativo. Con esto, con este panorama, cerramos el tema de las pensiones no contributivas. Pedro, Ahora vamos. discúlpame que te interrumpa. En caso de alguna de las personas que está conectada acá quiera contactarse con vos para gestionar este pronto despacho o tener algún tipo de orientación, te contactan por mail, te contactan por WhatsApp, vos decime y yo comparto. Yo prefiero que me contacten por WhatsApp. Es Ok, el mismo WhatsApp que tenés vos. perfecto. Eh,
Este es un servicio de la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores, así que al compañero no le cobramos nada. Este, eh, Así que en ese sentido, pero agradecemos, si tiene algún abogado de su confianza, nosotros lo podemos orientar en todo lo necesario, porque te podéis imaginar que con 500.000 pensiones en trámite es una tarea compleja. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no conseguimos abogados? Y nos conseguimos abogados porque en realidad la posibilidad de obtener honorarios es bastante limitada. En primer lugar, porque la persona que está pidiendo una pensión no tiene recursos. Y en segundo lugar, cuando los cobre, también es una miseria lo que va a cobrar, con lo cual, ¿cuánto le puede cobrar un abogado? Entonces, tenemos muchos problemas con este tema. Desde la Confederación, yo colaboro con la Confederación, yo vivo de mi jubilación, así que no necesito vivir de los honorarios, así que la Confederación puede brindar este servicio sin costo para el compañero o la compañera que lo necesite. Bien, este es el... ¿Puedo hacer una consulta antes de que sigas? sí, Porque hay algo que tengo muchas dudas que siempre, no sé si está bien o no. El tema de cuáles son las limitaciones para obtener la pensión. Digamos, a ver, en un momento se decía que no tenía que ser monotributista, en otro momento no tener obra social, no tener, ¿qué es lo que puede hacer que la pensión no salga? Es decir, legalmente no te la otorguen. bueno, ahí hay una contradicción, ¿sí? Y esto está en el medio de este terreno pantanoso de cambio de normativa, ¿sí? El decreto 432 dice que no tenés que tener ninguna relación laboral formal, ¿sí? Y ahí cae el trabajo registrado, ¿sí? Cae el monotributista y cae hasta el monotributista social, como incluir salud era un programa muy deficitario, para decirlo en latín, una mierda. La realidad es que hasta el gobierno de Alberto Fernández nosotros sugeríamos anotarse como monotributista social, que no le daban de baja la pensión. Hoy por hoy si yo te tengo que contestar mirando el decreto que está vigente, el 432 del 97, te diría que no tenés que tener ninguna relación de trabajo formal, no podés tener pensiones no contributivas, no podés tener jubilaciones, etcétera, ¿sí? Ese es el nudo de la cuestión. Cuando se aprobó la ley de emergencia en discapacidad, la ley de emergencia en discapacidad primero dispuso la transformación automática de las viejas pensiones no contributivas en la que aprobó la ley de emergencia en discapacidad, pero necesitabas el certificado único de discapacidad. Es decir, vos tenés un expediente iniciado hace 3 años, no te pidieron el certificado único de discapacidad, en este momento tendrías que agregarlo, ¿sí? Ese es el primer dato que yo subrayé al principio de esta charla. Es imprescindible iniciar el trámite del certificado único de discapacidad. Entonces, yendo a tu pregunta, hoy por hoy nosotros no estamos impulsando ningún trámite
de la persona que tiene o monotributo social o trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Todavía no vino a consultarnos nadie en esa situación. Y a su vez tenemos 10 o 12 compañeros que conocemos que tienen pensión no contributiva y que además tienen un trabajo en relación de dependencia y no les han dado de baja la pensión no contributiva, como parecería desprenderse del decreto 432. No puedo ser más claro porque la realidad es un quilombo. Así que, en principio, te pregunto para ser concreto, ¿vos tenés pensión en trámite y además tenés alguna de estas formas de vincularse laboralmente? Yo tengo el trámite hecho hace más o menos 2 años, ya está en trámite, yo lo tramité en provincia, yo voy a consultar siempre a la municipalidad donde hay una oficina de pensiones, pero siempre me dicen que bueno, que está en trámite, que está iniciado el trámite, que está en carpeta. Mi principal pregunta es el tema del si una persona puede percibir la pensión aún teniendo una prepaga o una obra social, digamos, pagándola de manera, digamos, personal, no por descuento de sueldo ni nada por el estilo. Porque a veces decían que esa obra era una también de las razones por las cuales no podía salir, pero bueno, por lo menos me podrían decir, no, mira, no te va a salir, no esperes más, porque me dijeron, no, demora 1 año y medio, 1 año, y llevan 2 años, casi 2 años y medio, y no hay novedades. Bien, para ir a lo concreto, ¿sí? No hay incompatibilidad con la pensión, entre la pensión no contributiva y tener una prepaga, ¿sí? El tema que por ahí genera algún tipo de interrogante es ¿quién paga la prepaga? Porque si del análisis que hacen del grupo conviviente, ¿sí? Surge que tiene más de 4 jubilaciones mínimas como ingreso del grupo conviviente, ahí se produce otro chiquero, otro lugar embarrado. ¿Por qué? Porque la normativa dice que no se puede tener más de 4 jubilaciones mínimas en el conjunto del grupo familiar conviviente. Pero la ley de emergencia en discapacidad dice que para analizar la situación de las personas con discapacidad solo se tomará en consideración su situación económica. Entonces, ese es otro punto de los puntos oscuros que, bueno, tendremos que seguir en contacto. Pero para ir a lo concreto, Discúlpame, un sí, segundito, porque, a ver, una persona, vos te acabas de declarar que una persona, eh, para percibir la pensión no tiene que tener ningún tipo de relación laboral. sí. ¿Qué? O sea, y no puede tener ninguna otra pensión. Evidentemente la persona con discapacidad no va a tener dinero, entonces no hay posibilidad de que la persona, excepto que trabaje de forma informal, bueno, puede ser, pero digo, ¿qué otra manera hay de que la persona con discapacidad pueda percibir algún tipo de dinero para poder costear la obra social? No sé si me llego a hacer entender. Digo, vos decís que la ley de emergencia dice que la persona con discapacidad debería pagar la obra social, pero si no tiene ingresos, es como, No, no sé no, si, no, no, evidentemente no, no. todas las historias son muy incompatibles. Vamos a lo concreto para que vos tengas claro esta situación, ¿sí? Yo tengo una conocida
que es una exitosa empresaria, ¿sí? Que tiene su hija con discapacidad, no tiene trabajo, ¿sí? Pero ella le paga la obra social, ¿sí? Bueno, en ese caso, el análisis de la Secretaría de Discapacidad de la vieja Agencia Nacional de Discapacidad seguramente va a terminar rechazando, ¿sí? Este ejemplo que es simplemente ilustrativo para que vos tengas claro, ¿sí? Puede ocurrir que la persona sea empleada del gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad hizo un acuerdo con OSDE, ¿sí? Por el cual sus empleados pueden tener alguna vinculación con OSDE. Y cuando tu mamá, suponete, que es empleada del gobierno de la ciudad, percibe su salario, deriva sus aportes a OSDE, ¿sí? Si esos aportes derivados a OSDE te incluyen a vos como hijo con discapacidad, ¿sí? Vos de todas maneras seguís teniendo derecho a la pensión por invalidez laboral, ¿sí? Entonces, se paga, pero se paga por una vía que no evidencia poder económico, ¿sí? ¿Estamos ahí? Lucas, hola, hola, ¿soy yo? No, 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 te escucho, yo te escucho bien por lo menos. Se colgó, Ah, se te bueno. quedó ahí la imagen de Lucas. Capaz que se le fue un poco la conexión. Lucas, ¿estás Bueno, por ahí? de todas maneras, le facilitan a Lucas y a cualquiera que tenga alguna duda, ¿sí? Este, la No, sí, sí, síntesis escucho en bien. es... Ah, perfecto, sí. Lo Entonces, que pasa es hay que no gente termino que... de entender igual la situación, porque estás hablando de una persona que es empleada del gobierno. Yo hablo de una persona, por ejemplo, en el caso, yo pago mitad y la otra mitad la paga otra persona que es profesional y que, hasta donde yo entiendo, cobra bastante más que cuatro salarios mínimos de jubilación. Entonces quería tener Sí, la certeza, porque si no sigo esperando para que no salga nunca, me parece que no tiene sentido. no, tal cual, tal cual. Lo que vos tenés que tener en claro que influye en esto es si esa persona forma parte del grupo familiar conviviente, ¿sí? Lucas, bien. Y forma Si esa, parte, vos que vive conmigo, o sea, sí, vivimos juntos, o sea, la realidad es esa, sí. bien, Lo que pasa es bien. que Y yo eso percibo figura, por otro lado, y y ella eso paga figura. una parte y yo pago otra parte. Eso figura en la información entregada a la Agencia Nacional de Discapacidad y al ANSES. Sí, te estoy preguntando, ¿eso figura en la información que, viste que uno entra a mi ANSES? Mira, hasta donde yo sé, no, incluso que tenemos distintos apellidos, así que lo más probable es que no figure, pero no sé si después cuando me pidan algún dato adicional tendré que informarlo o no. La verdad no sé cómo manejan ese tipo de Bueno, cosas, porque claro, lo que vos decís está bien, la persona que trabaja en el gobierno está como más cercana a todo eso y bueno, es más fácil de comprobar, pero una persona que es profesional independiente, si ella es monotributista. Eh, sí, y si percibe más de 4 sueldos de jubilación, eh, está bien que yo genero, por otro lado, mi manera de trabajar es distinta porque yo cobro de plata del exterior, o sea, por YouTube e Instagram. Pero eso no está bien claro. legalizado todavía. Yo pago una parte, ella paga otra parte. Ellos pueden pedirme en algún momento un informe sobre esta persona para ver cuál es su sueldo y cuál es su situación. Sí, yo lo que te digo es, si no está declarada,
¿sí? El ANSES, como familiar conviviente, no te lo van a pedir. Si está declarada, es posible que te lo pidan. Primera pregunta. Y segunda pregunta, si es ¿En qué profesional momento se independiente. declara eso? ¿Cuándo ¿Cómo? declaras los convivientes? A mí nunca me preguntaron los convivientes en su momento. O Eh, sea, entra, ¿en qué yo te momento? sugiero que entres a mi ANSES, ¿sí? Y Sí. cuando vos pediste la pensión, llenaste Ujú. una planilla y ahí figuraba el grupo familiar conviviente. Ah, puede ser, no lo recuerdo. Sí, puede ser, capaz. Claro, sí, sí, sí. La situación cambió igualmente, pero bueno, no sé. Ahora, no Bueno, tengo idea. de todas maneras, Pero conviene chequearlo. Sí. para ir a lo concreto, yo lo que te diría es que en todo caso las compañeras te van a pasar mi contacto y podés mandarme un mensajito y coordinamos ver más en detalle esto. Te reitero, nosotros no cobramos nada. No, está bien, bueno, si hay que hacer Bien, alguna colaboración, se puede llegar a charlar. No, no es problema el tema por ahí económico, sí, pero digamos, no es Lucas, esencial. Está bien, perdóname, sí, yo le voy a Lucas, pedir, sí, olvídate. se te escucha muy, muy entrecortado, Lucas, pero te voy a pasar el contacto de Pedro para que puedan hablar directo, así no se genera esto que se te escucha entrecortado y demás y podemos abrir espacio a otras preguntas. Ya te lo comparto, que yo tengo tu chat ahí a mano. Pedro, tenemos bien. algunas consultitas acá en el chat. Una es de Marisa, que nos dice, hola, buenas tardes. Yo inicié la pensión para mi hijo con distrofia muscular de Duchenne ya hace 2 años y todavía no le salió ni me dan ninguna solución. Y un abogado para iniciar un recurso de amparo y reclamo me cobra 2 millones, mazo. Eso es lo que sale en los recursos de amparo. La realidad es que dale el contacto nuestro y que se ponga en contacto conmigo. ¿De dónde Bien. es? ¿De dónde es? Marisa, ¿estás por ahí? Marisa, Marisa, Marisa. Bien, no importa, dale mi contacto. Bien, ¿Sí? yo dejo ahora el contacto acá en el chat para todos. Tenemos por acá, a ver, alguna preguntita más de Cami. Cami nos dice, hola, una consulta, soy trabajadora social y he escuchado que a veces no les dan la pensión porque padre o madre tienen trabajo en relación de dependencia o son monotributistas. ¿Esto es así o hay que insistir para que le den la pensión a la persona con discapacidad? Esto es así cuando el grupo familiar tiene ingresos superiores a 4 jubilaciones mínimas. ¿Sí? El problema de las jubilaciones mínimas es que la jubilación mínima está complementada con el bono de 70.000. Cuando vos haces este cálculo, en realidad el cálculo es sin bono, ¿sí? Entonces esta es la parte medio vacía del vaso, ¿sí? Pero a su vez la ley de emergencia económica, perdón, de emergencia en discapacidad, dice que se tiene que considerar exclusivamente la situación económica de la persona que lo solicita. Entonces, debería otorgársele la pensión no contributiva. Bien, Bien. ¿alguna otra? Sí, por acá está Marcos que tiene una pregunta para hacer. No sé si estás por ahí, Marcos, y querés abrir el micrófono. Cami nos dice que muchas gracias. Bien, Y Marisa nos dice que es de Santiago del Estero. Pedro, que bien, preguntabas de dónde era, pero ya le compartimos tu contacto. Gracias. bien, bien, bien. Ahí está Marcos, me parece. Ah, no se puede conectar el Ahí audio. te vemos, Marco, estás muteado. Ahí Hola, está. perdón. Sí, mi consulta son dos. Una es si nosotros tenemos alguna propiedad a nombre nuestro, nos impide
conseguir la pensión, que nos otorgue la pensión. Sí, ¿y la otra? ¿Y la otra Eh, pregunta? la otra pregunta es, yo tengo la obra social ahora asociada a la de mi mamá. En el futuro, que ella pase al otro mundo, ¿qué pasaría con mi obra social que está adherida a la de ella? Bien. Bueno, el tema es así. Si vos tenés más de una propiedad, ¿sí? Solo podés aspirar a la pensión no contributiva, ¿sí? Si una propiedad está destinada a la vivienda, ¿sí? Y otra propiedad, por ejemplo, está destinada a la actividad económica de tu papá, ¿sí? Entonces, esa segunda propiedad tendría que tener ese justificativo y a su vez tu papá, tu mamá y los que convivan contigo tendrían que tener un límite, un ingreso que no supere las 4 jubilaciones mínimas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso, una propiedad no es problema. ¿Sí? Más de una propiedad, solo se habilita la pensión en el caso de no tener, de tener una finalidad laboral, ¿sí? Tienen, por ejemplo, la propiedad de un kiosco, ¿sí? Bueno, ese es el primer dato. El segundo dato es, tu mamá en este momento trabaja y cuando fallezca, ¿sí? Va a dejar de aportar. Entonces va a perder la posibilidad este, eh, de seguir, vos vas a perder la posibilidad de seguir manteniendo esa obra social. Pero vas a adquirir la posibilidad de tramitar la pensión la pensión derivada, ¿sí? Para tramitar la pensión derivada, vos tenés que acreditar en una situación más difícil que la pensión no contributiva, tenés que acreditar que tenés el 66% de discapacidad laboral al momento del fallecimiento de tu mamá. Y además te van a pedir otros requisitos. Por ejemplo, no tenés que estar casado. Si te casaste, que labure tu mujer. No tenés que tener un domicilio distinto al de tu mamá. Si tenés un domicilio distinto, se supone que te independizaste y como te independizaste tenés las posibilidades de sustento. En tercer lugar, lo que vos ya fuiste al CMO. Hola. No, solamente tengo el CUR. Ah, pero entonces vos no tenés iniciada una pensión no contributiva. No, al momento no. Tengo que hacer unos estudios más para que el médico neurólogo me haga la historia clínica. Bien, bien. Entonces, lo que ocurre con el CUD es que no valora el grado de discapacidad. Entonces vas a ir a una junta médica y te va a resultar mucho más difícil obtener el 66%. Muy posiblemente el neurólogo, ¿sí?, te dé la justificación por qué te corresponde la pensión no contributiva, porque va a poner que sí, que tenés un 66% de invalidez laboral. Cuando vayas al hospital público para hacer el CMO, es posible que
también te llenen el CMO y te permitan, el certificado médico obligatorio, y te permitan tramitar la pensión no contributiva. Si fallece tu mamá, va a tener que ir a la junta médica de la RT. La RT es la aseguradora de riesgo del trabajo. Entonces, ahí es mucho más difícil que te aprueben el 66%. La sugerencia que yo te hago es la siguiente. Cuando fallezca tu mamá, ¿sí?, antes de ir a la junta médica, vos tendrías que ir a un médico legista. El médico legista es el médico que maneja la tabla de discapacidades, con lo cual se computa ese 66%. Esa tabla de discapacidades se llama baremo. Y este gobierno acaba de modificarla poniendo cláusulas más duras. Entonces, la ha hecho más difícil a esa pensión. Y voy a aprovechar de esto que estamos hablando para decir las dos alternativas que el sistema de previsión social le da a la persona con discapacidad, además de la pensión no contributiva de la que estamos hablando hasta ahora. Sí. La persona que tiene un familiar que se ha hecho cargo de uno, ¿sí?, puede aspirar a la pensión derivada en la medida en que acredite que convive con ese familiar, que depende económicamente de ese familiar, que no se ha casado y que no tiene ingresos que le permiten vivir de manera económicamente autónoma. Entonces, para ese momento, vos tendrías que tener ya a la vista, no sé en qué localidad estás viviendo, pero tendrías que tener a la vista un neurólogo especializado en medicina forense, ¿sí? Entonces, ellos son los que tienen claro cuál es por ejemplo, el meñique, ¿sí?, implica el 6% de discapacidad. La pérdida del meñique implica el 6% de discapacidad. La pérdida de todo el brazo derecho implica el 70% de discapacidad. Entonces, con la pérdida del meñique, por ahí te dan el CMO y hasta te dan la pensión no contributiva. Pero cuando vas a las comisiones médicas para recibir la pensión de tu mamá, la pensión derivada, te dicen, no, el meñique es solo el 6%. ¿Sí? Te contesté las dos. Sí, ¿no? ¿O me quedó algo en el tintero? Bien, eso es la pensión por invalidez, la pensión derivada, ¿sí? Y el retiro transitorio por invalidez es el retiro que en algún momento el desarrollo de su vida laboral uno tiene un inconveniente que le impide seguir trabajando. Si uno tiene un trabajo en relación de dependencia, el retiro transitorio por invalidez, si llega al 66% de invalidez laboral, se lo dan casi con seguridad, ¿sí? Si tiene un trabajo autónomo, ¿sí?, tiene que tener 2 requisitos. Por un lado, tiene que tener un trabajo autónomo, ¿sí?, tiene que tener 2 requisitos. Por un lado, 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 tiene que tener 2 requisitos. Por un lado,
tiene que tener llenado un formulario donde denuncia su situación de salud al momento de inscribirse como autónomo. Este formulario es muy importante, así que el compañero que tenga algún inconveniente de este tipo, perdón, que no esté seguro de este formulario, de haber presentado este formulario, que me lo consulte si es autónomo. ¿Sí? Además, tiene que tener en los últimos 36 meses, tiene que tener por lo menos 30 meses de aporte como autónomo. Y si tiene 18 meses, está en situación irregular, pero eso se puede subsanar, ¿sí? Así que para aquel compañero que esté trabajando y sufra un accidente que le genere discapacidad, dos temas para subrayar. Por un lado, que esté en relación de dependencia. En ese caso, se hace cargo la RT. Y si está como autónomo, si está como autónomo, tiene que tener por lo menos en los últimos 30 meses, tiene que tener, en los últimos 36 meses, en los últimos 3 años, tiene que tener por lo menos 30 meses aportados o 18 meses de aportados, y ahí es más complejo, pero se puede solucionar. Y de esta manera empezás a cobrar un retiro transitorio, a los 3 años te citan de nuevo, verifican que continúas teniendo la incapacidad por la cual se te dio el retiro, y de esa manera se te da el retiro de manera definitiva, ¿no? Bien, esto es lo básico en materia de seguridad social. Hay algunos temas que me parece que tenemos que tener en cuenta. Primero, lo que dice la normativa vinculada al derecho a trabajar, que el Estado tiene que tener el 4% de personas con discapacidad en cada organismo, eso no está rigiendo. Incluso de manera inconstitucional, ¿no? Porque en realidad no ha sido derogada la ley, nada, ¿sí? Pero no han tenido problema en despedir gente con discapacidad, aún de la Agencia Nacional de Discapacidad, de la vieja agencia que hoy es la Secretaría. Ese es un dato en materia laboral que a mí me parece muy importante, porque a mí siempre me llamó la atención que ustedes, las personas con algún tipo de discapacidad ligada a esta asociación, tienen trabajo de manera, en una proporción mayor que otras discapacidades, ¿no? Entonces, me parece que ese es un punto que tenemos que defender, la posibilidad de acceder al trabajo de las personas con discapacidad. La otra posibilidad que tampoco ha sido derogada, pero que este gobierno no cumple, es el de los pequeños espacios para personas con discapacidad. Esta posibilidad de tener un kiosco en algún lado tampoco se está haciendo efectiva casi en ningún caso, digamos, ¿no? Así que, bien, yo dejaría ahora, media hora nos queda para alguna pregunta adicional, alguna inquietud. Carlos levantó la mano y después Federico. Carlos, te damos la palabra si te parece.
Estás muteado, Carlos. Ahora Perfecto. sí me escuchan. Sí, perfecto. Sí, Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. hola. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos y bueno, dos consultitas nada más tengo. Una, eh, estoy retirado por invalidez y cobro por eso. Eh, Tengo el retiro de invalidez definitivo y mensualmente estoy más o menos cobrando 600.000 pesos, más o menos. Pero ya hace más de un año y medio que estoy cobrando eso. Antes cada tanto tenía un aumento, pero este último año y medio no tuve más aumento. ¿Esto es así o es por algo que no estoy teniendo aumento? Y una No, segunda pregunta, y la última. Eh, yo estoy afiliado al PAMI, tengo todo por PAMI. Este, yo tengo distrofia muscular, pero mi distrofia muscular se llama Nonaka. Es diferente a todas las demás. No es ni la de Duchenne ni la de Becker, es muy diferente a las demás. Yo estoy afiliado a PAMI y tengo muchas necesidades, de las cuales PAMI no me ayuda en nada. Por ejemplo, necesito silla de ruedas motorizada, necesito el la grúa para levantarme, necesito el trapecio. Bueno, y lo pido a PAMI y pasan meses, años y no me entrega nada y yo lamentablemente mi estado económico no es muy bueno y no sé si en dónde puedo o a quién puedo recurrir para ver si puedo conseguir. Es más, tengo una escalera que también necesito la silla para subir. Yo mi cuarto tengo arriba y necesito la escalera que también no la puedo conseguir, por eso duermo abajo, pero necesitaría saber dónde puedo recurrir para ver si puedo tener una ayuda, en este caso, de conseguir todo lo que necesito, porque PAMI no me lo da y yo económicamente no puedo. Gracias. sí. Bueno, ¿dónde vivís? En San Fernando, provincia de Buenos Aires, zona norte. Bien. Bueno, te comento. eh, el, el tema de por qué seguís cobrando lo mismo, no lo sé. Eso vos deberías tener un aumento progresivo, digamos, ¿no? Lo que hay es, pero creo que no es tu caso, porque vos no estás cobrando el bono, No, no, claro. no. Este, entonces, eso yo voy a tratar de averiguar por qué, pero yo que te sugiero que te acerques a la sede del ANSES, ¿sí? Lleves Ujú. todos los recibos y ahí preguntes qué es lo que está pasando. Y cualquier Bien, cosa, consultame, ¿no? bien. Bien. Respecto a tus necesidades, se las podés pedir al PAMI, pero mediante un amparo. Ah, Entonces, lo que claro, mencionaba usted que tiene un costo alto también. sí, tiene un costo alto, pero bueno, ya te digo, nosotros no cobramos, digamos, ¿no? Ajá. Este, para el amparo es necesario, en primer lugar, lo que tenés que tener es la historia clínica, ¿sí? Sí. ¿Por qué vos estás en esa situación? Y la historia clínica debería dar cuenta, debería decir cuál es la causa de las necesidades que el médico define que vos tenés que tener cubiertas. ¿Sí? Bien. Entonces, vos necesitas una silla eléctrica motorizada. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, la distrofia muscular le impide este, eh,
hacer determinadas, en realidad, determinados esfuerzos con las piernas Las piernas y y con los los brazos. brazos. Los Y brazos, ¿ves? exacto, No los puedo claro, levantar. exactamente, digamos, ¿no? Y una silla de Eh, rueda común no puedo manejarla porque no tengo la fuerza. bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Sí. Así que yo, obviamente no me costó nada, presenté un amparo, y la obra social, es más, me dio un scooter plegable, porque Mm, por los mismos motivos de falta de movilidad y fuerza en las manos, sí, yo, otros scooters se arman, se desarman, las sillas de sí, ruedas se pliegan, etcétera. Bueno, claro. yo, conseguí un scooter que me permite subirlo al auto con una grúa. Entonces, el médico tiene que detallar lo que vos necesitas. Y Y las cosas que PAMI dice que no las da, por ejemplo, alguna necesidad que tengo, pero PAMI dice, no, nosotros esas cosas no las damos. bueno, en realidad lo que necesitas vos tiene que estar vinculado con el médico. Con El el médico. médico tiene que decir qué es lo que vos Re- necesitas. Bien. Y en materia de medicamentos, ¿está todo cubierto correctamente? Sí, porque como esta enfermedad no tiene cura, al día de hoy no nada lo que lo cura, yo solamente tomo una medicación para la ansiedad y una medicación para dormir solamente, que eso me lo Y cubre te el cien por dan las ciento dos. Y me dan Te las dos dan al las cien por dos. ciento Bien, solo esas bien, dos. Después bien. nada más Bueno, porque es una enfermedad incurable y no me dan nada para tomar. Así que solo esas dos medicaciones, después nada más. bien, ponete primero en contacto con el médico, que él tiene Sí, que decir lo que vos necesitas, ¿sí? sí, sí, bien. Y después ponete en contacto conmigo, Buenísimo, ¿sí? buenísimo, doctor. Bueno, le agradezco muchísimo su atención. Bien. Muchas Otra gracias. consulta, Hola, buenas otra tardes. consulta. Ahí me va a hacer una consulta. Hola, Sí. ¿qué tal? No pudimos encender la cámara, no sé cuál es el problema. Bueno, yo soy Silvia de La Plata. Yo a Federico en realidad siempre lo tuve a cargo porque trabajábamos los dos. Entonces decían que pensión no debía recibir porque tenía trabajo los dos. Bueno, ahora estoy jubilada, o sea, lo que nos pagaban era una asignación familiar por hijo. Ahora estoy jubilada y sigo cobrando esa asignación. Y muchos me dicen, "Sí, pero él debería sacar una pensión". A mí lo que siempre me dijeron que en el caso de tenerlo a cargo era conveniente que lo siga teniendo a cargo por el tema de la mutual, y ya que veo todos los problemas que hay con pensión. ¿Realmente es así o él debería tener una pensión? No, ¿Hay alguna duda? Vos empleaste un plural. sí. Dijiste trabajábamos. Claro, porque con mi marido, ahora los dos somos jubilados. El tema es así, al principio cobraba la asignación él. Después, cuando cambió, que dependía el sueldo, o sea, me pagaban más a mí que a él porque mi sueldo era más bajo, lo empecé a tener cargo yo y por la mutual, o sea, él renunció para tener, yo estoy en provincia, o sea, tengo la mutual IOMA en La Plata. Sí. Y realmente, o sea, no me puedo quejar de la mutual porque entonces a mí pensar en este momento en que él tenga una pensión, eh, me da, me preocupa por el tema de la mutual. O sea, yo Bueno, debería seguir como estoy teniéndolo a cargo, o sea, lo que pagan es mínimo, pero, eh,
lo veo por el lado de la ¿Qué es solución lo que de pagan? la mutual. No sé si ahora lo aumentarán o no, 57.000 pesos. A ver, Nada. a ver, vamos de vuelta, porque me parece que hay alguna confusión ahí, digamos, ¿no? Sí, En primer lugar, la provincia de Buenos Aires otorga una pensión miserable, bien, ¿sí? Que creo bien. que es esa la que vos tenés. Y la No, en realidad, gente claro, en no es realidad pensión. no es pensión, sino es asignación por hijo con discapacidad. Bien, la asignación por hijo con discapacidad es nacional, ¿sí? Y Bien, ese es un derecho tuyo, bien, ¿sí? Porque vos sos la persona que tiene un hijo con discapacidad, ¿sí? sí, Y que tendría, eso también con mi ley se puso en cuestionamiento, digamos, ¿no? sí, Tendría que ser totalmente compatible con la pensión no contributiva. Entonces, la respuesta es, él puede tramitar la pensión no contributiva, ¿sí? Y la pensión no contributiva no debería privarte a vos de la asignación por hijo con discapacidad. Hasta ahí sí. sí, hasta ahí Y sí, lo más importante es que la pensión no contributiva viene con un descuento automático del 3% para incluir salud, ¿sí? bien, Pero sí, si vos no lo afiliás a incluir salud, le van a seguir descontando el 3%, pero vos vas a poder seguir teniendo IOMA, que es lo bien, que conviene, porque es claro, mucho mejor. Entonces, sí, la respuesta es, debería tramitar tu hijo la pensión no contributiva y bancarse lo que demora, ¿sí? sí, sí, ¿Sí? En segundo lugar, si le sale la pensión no contributiva, tiene que tener claro que no le van a sacar la obra social IOMA. bien. ¿Eh? Debería ser la no contributiva provincial, no nacional. No, no, nacional, porque la provincial es magra. Te explico por qué. En un Sí, momento lo teníamos a cargo los dos. Mi marido tenía una mutual a nivel nacional y yo. En ese momento podíamos utilizar indistintamente una u otra, a veces si no me cubría una o si era más rápido conseguir algo. ¿Qué pasa? Cuando él ya es mayor y había terminado de estudiar, en IOMA me pedían la negativa de ANSES. sí, Como salía que tenía la mutual de Nación, pasaba como afiliado eh, no obligatorio, sino, ay, no me acuerdo el nombre, como que si él eligiera esa mutual y pagaba como cualquier persona porque tenía otra mutual. O sea, nosotros tuvimos que hacer renunciar a esa mutual para sí. poder conservar IOMA. Cuando vos hablas de mutual, Sí. en realidad estás hablando de obra social. Claro, de la obra social de mi marido que es UTA. Es UTA, Unión un, Tranviarios Automotor. Que acá en La Plata, la verdad que nunca nos dejaron de atender en nada, pero en el momento de elegir, tuve que elegir por IOMA, porque si no, IOMA eh, ay, no me sale la palabra. no, está No bien. me Bueno, renovaba, no me renovaba por tener otra sí, mutual. Y
actualmente yo cualquier trámite que hago para hacer la renovación, porque todos los años tengo que renovar el carnet de él, me piden la negativa de ANSES. Sí, O sea que sí, por eso el tema que yo nunca intenté que saque nacional, porque si ya había tenido problema con esto, yo voy a tener problema con idioma. sí. Yo lo que te digo es, honestamente, yo la gente que ha sacado perdón, la pensión, ¿sí? No la Sí, afilian a incluir salud hasta que la persona va y lleva todos los papeles al área correspondiente, ¿sí? claro. Ahora que vos me decís este pedido de IOMA en particular, yo no lo vi nunca, ¿sí? Pero ahí no me arriesgaría, no Claro, me arriesgaría. sí, es lo que estoy. Claro, yo quería Claro, sí, asegurarme eso, de no sí, arriesgarme, sí, porque hasta ahora hice eso, no arriesgarme porque yo claro, tengo todo, no quiero empezar a tener que arrepentirme de sí. alguna situación. Así que bueno, gracias, eso era, tener esa Bueno, seguridad. Gracias. además, gracias a ustedes, porque la verdad que siempre aparece un caso que uno no lo tenía prevista. Sí, no, no, es siempre, justamente ayer hice la renovación, eh, bueno, para IOMA ya la hice, me pidieron la negativa de ANSES. Y para cobrar la asignación por hijo, ayer tuve que hacer la renovación también y me piden la negativa de Bien, ANSES. ¿alguna pregunta más? Pedro, si te parece, cerramos con la última pregunta. Dale, Eh, bueno, no tengo el nombre porque dice Samsung el nombre. Preguntan por tu contacto. Yo acabo de pasar el contacto no solo del doctor, sino de los nuestros, los de ADM, las redes sociales y mi teléfono. En todo caso, también pueden escribirme ahí y bueno, intentamos resolver, orientar o derivarle al doctor la consulta. Lo que preguntan acá es, tengo una gran duda sobre la pensión para mi hija. Yo cobro asignación por hijo con discapacidad de ANSES. Tampoco sé qué es incluir salud. Un poco lo veníamos conversando. No sé si estás por ahí, querés decirnos tu nombre porque estás como Samsung. Estás muteada. Ahí te veo, pero estás muteada. No se te escucha. Ahí Ay, está. eh, sí, hola, Nora soy, la mamá Hola, de María Nora. del Pilar, la mamá de María del Pilar, vivo en Córdoba capital, y bueno, soy viuda, jubilada, tengo a María del Pilar a mi cargo, mi único ingreso es mi jubilación. Y bueno, cobro la asignación por hijo discapacitado. Ella no cobra eh, pensión no contributiva, este, y me dijeron que es bueno que ella no esté cobrando ninguna pensión para que pueda, cuando yo no esté, eh, cobrar ella mi pensión. bien. ¿Se entiende? Sí, sí, dos o tres cositas. Sí, La, tampoco sé, así, perdón, doctor, tampoco sé qué es esto de incluir salud. claro. Este, en primer lugar, la asignación por hijo con discapacidad es un derecho tuyo, Sí, ¿sí? Porque bueno, vos obviamente sos la que tiene un hijo o una hija con discapacidad. En segundo lugar, con independencia de ese derecho, María del Pilar es, María sí, del Pilar. María del sí. Pilar tiene derecho a tener una pensión no contributiva, ¿sí? Salvo que vos tengas un ingreso de más de 4 jubilaciones mínimas. No, no. Bien, María del Pilar tiene derecho a
tener esa pensión no contributiva, ¿sí? En esa pensión no contributiva viene un descuento del 3% que es para brindarle, es un programa de salud, ¿sí? Sí. Entonces, si hoy inicia el trámite, si dentro de 2 años le dan la pensión no contributiva, o vos te pones en contacto con nosotros y logramos que sea en lugar de 2 años, que sea 6 meses, presentando un amparo, a ella le van a descontar el 3% para incluir salud. Pero ella va a seguir teniendo la obra social que tiene ahora, que seguramente es PAMI, o sos No, jubilada de la provincia. sí, soy jubilada de ANSES, yo tengo PAMI, pero María del Pilar va a una fundación acá en Córdoba que es prestadora de APROS, que es la obra social de la provincia, y yo se la pago, le pago la obra social de la provincia de manera particular. Ella está afiliada, como afiliada voluntaria, porque tiene todas sus terapias y tiene talleres en esta fundación. No atiende PAMI la fundación. Bien, entonces en el futuro vas a seguir pagando lo de esa fundación, que en realidad está pagando APROS. Está pagando APRO, sí, yo le estoy Claro, pagando, sí. exactamente. Entonces, yo lo que te digo es, no hay incompatibilidad con que vos le sigas pagando APROS, ¿sí? Ella va a tener su ingreso y va a poder mejorar su calidad de vida, ¿sí? Y además, cuando vos no estés, ella va a tener derecho a tener la pensión. Aunque ella cobre la pensión, Sí, sí, su sí, pensión, ¿va a poder tener mi pensión? sí, sí. Depende mucho de si llega a tener el 66% de discapacidad, no sé si vos escuchaste desde el principio. Sí, 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 sí. Para tener la pensión derivada, en lugar de ir a el certificado médico obligatorio que te dan en un hospital público, va a tener que ir a la junta médica que depende de la RT, ¿sí? Muy bien. Entonces no va a ser fácil, ¿sí? Pero si puede superar ese problema, no va a tener problema en que te den que le den a ella la pensión correspondiente a tu jubilación. O sea que no hay ninguna seguridad de que ella pueda, tener mi pensión. En Tengo que realidad, ir. Mm, a ella no hay ninguna seguridad. Yo hace un rato enumeraba algunas cosas. En primer lugar, no tienen que tener domicilios diferentes. no, vive conmigo y está a mi Bien, cargo y depende de mí. Sí. bien. No tienen que casarse. No, tampoco. Y No, en todo eso tercer lo lugar, escuché, doctor. Eso lo escuché. Sí. No, bien. en eso no hay problema. Todas Pero esas además va a condiciones. tener que ir a hacer la junta médica. ¿Y eso lo tiene que hacer cuando yo no esté o podemos ir haciendo ahora? No, Yo puedo. no, tienes que ser cuando vos no estés. Ok. Sí. Bueno, lo que sí, eso no es automático. Entonces, seguramente va a haber un lapso, ¿sí? Entre el momento en que vos fallezcas y que ella pueda cobrar tu pensión, la pensión correspondiente a tu jubilación. Bien. Para que no se quede en el aire, es conveniente que tramite la pensión no contributiva. Ok. Bien, bien. ¿Alguna duda más?
Pedro, por ahora no, pero bueno, les cuento a todos que acá compartimos en el chat los contactos nuestros, el mío, el del doctor Pedro Ábalos. Pedro, muchísimas gracias por la exposición y bueno, por la generosidad de responder todas las preguntas y bueno, de ponerte a disposición de quien necesite algún tipo de orientación o de consulta. Bueno, gracias a ustedes y bueno, adelante. Seguimos la Bueno, lucha. Pedro, Bueno, gracias a vos especial y gracias a todas y cada una de las personas que se ha sumado y nos ha acompañado. Vamos a estar siempre con estos espacios, así que los invitamos a que nos sigan por las redes. Y finalmente yo, Nobleza Obliga, contarles que todas y cada una de las actividades que llevamos adelante desde ADM son de carácter gratuita. Pero no sin costos, de manera que para poder sostenernos en ADM los invitamos a sumarse con una donación que puede ser mensual o que puede ser por única vez. En el chat ahora les voy a dejar el link. Y si no pueden sumarse con una donación, pero pueden compartir entre sus círculos para que alguien se sume donando, también viene bien, ¿sí? Así que bueno, gracias. Y nos vemos en la próxima, en el próximo conversatorio. Síganos por las redes, que ya les vamos a estar contando sobre qué será el próximo conversatorio. Pero no sin antes, los poquitos que quedamos. Pedro hizo mucho hincapié en la necesidad de tener el CUD. ¿Hay alguno acá que no tenga el CUD, que les parezca importante que hagamos un conversatorio sobre el CUD para renovar, para sacar? Porque digo, son temas que por ahí son importantes, los venimos haciendo todos los años. Por ahí el año pasado creo que hicimos más de una charla sobre el CUD, pero bueno, tampoco queremos cansar con temas repetitivos, pero bueno, si es un tema que convoca, por supuesto que nos organizamos otra charla al respecto. Si alguno de ustedes acá quiere levantar la manito, pero si no, después podemos hacer ahí alguna encuestita por redes sociales y nos cuentan. ¿Puedo preguntarte algo antes? Un Sí, tema cómo que no, podría ser Lucas. importante, que me llegó la información que por ahí es importante hacer bien el CUD para entrar dentro de la ley de enfermedades poco frecuentes, que tiene algunas coberturas que por ahí son piolas que pueden servir para la gente que no consigue algunas cosas, por ahí amparada en esa ley le puede llegar a servir. Ale, ¿vos tenés info al respecto como para comentar lo que nos dice Lucas? No, no específicamente sobre eso, sí, bueno, con la nueva, ya no tan nueva reglamentación, los certificados de discapacidad no tienen más vencimiento, tienen actualización y lo que recomendamos nosotros siempre es mantenerlo lo más actualizado posible, no solo en relación a la ley de enfermedades poco frecuentes, sino a distintas patologías que quizás van apareciendo, se van modificando, van cambiando en el proceso de salud o enfermedad. Entonces sí, uno cuando tiene el CUT hay un montón de códigos que son medio ilegibles. Bueno, hoy creo que con ChatGPT los pones y un poco te los canta de qué significan. Lo que no quita que tenerlo actualizado ayuda. O sea, yo soy medio partidaria de que todo aquel que pueda gestionar el CUD lo gestione porque es una llave de acceso a herramientas que nos van a ayudar un poquito más en el día a día. No tengo específicamente cuál es este código de las enfermedades poco frecuentes y demás, porque yo en su momento trabajé, pero no trabajo más en juntas evaluadoras de discapacidad, pero sí entiendo que cuando uno lo tiene lo más actualizado posible, hay prestaciones que se van abriendo a autorizarlas. Después depende mucho de la cobertura médica que tengamos, de la realidad social. Por ejemplo, hoy, como decía el doctor Pedro Ábalos, incluir salud está funcionando mal, el sistema público de salud está funcionando mal, tenemos una ley de emergencia en discapacidad que estamos todo el tiempo intimando a que se cumpla además y no se cumple, entonces lamentablemente hoy a mucha gente le falta de todo. Y todo funciona con amparos y con pronto despacho y con un montón de cosas que lo que hacen es poner como más palos en el camino para poder acceder al derecho a la salud. Lo que no quita que hay que seguir insistiendo porque es un derecho. Ujú. Ale, hola, Sí, buenas tardes. Gracias, hola, Ari. Pedrito. ¿Cómo va, Pedrito? Tanto tiempo. hola, ¿cómo andás? Qué bueno Bien, verte. lo mismo digo. Lo del CUT sin vencimiento es hasta ahí, ¿eh? Porque yo lo saqué hace un mes y me dieron por 15 años. Y a los chicos del grupo se lo dieron por 10 años, acá en Capital, digo, para que lo sepan. Pero no dice ahí a fecha de actualización en vez de fecha de vencimiento. Digamos que
a mí me dijeron, dentro de 15 años nos vemos otra vez. Así que, Actualizar, sí. así A que, ver, hay ujú. una reglamentación que indica lo siguiente. No sé cómo la están cumpliendo, Eh, pero el CUD te dan sin vencimiento en tres casos. En primer lugar, te dan si necesitas algún elemento, alguna ayuda técnica. Por ejemplo, una silla de rueda, alguna ayuda técnica. En segundo lugar, si es el tercer CUD que te sacaste en la vida. Y en tercer lugar, si tenés más de 60 años. bueno, Eh, las tres, Pedro, tildalas porque las tengo y me dieron con 15 años. claro, Fui en pero silla. ahí, Eh, pero ahí lo que me ah, parece es que hay que llevar el decreto. Yo en este número, en este momento no me acuerdo, pero se los puedo hacer llegar a las chicas. buenísimo. Porque bueno, eso, yo digo que eso es lo único bueno que hizo este gobierno en materia de discapacidad. Porque con Galarraga lo que ocurrió es que le cambió de nombre, pero había que ir. Este, bueno, Sí. es como aquel chiste, mostrarle el decreto. Bueno, hay que ir con el decreto. Y sí, yo no fui con el decreto. Bueno, Gracias. gracias Pedro, gracias Dani, gracias Ale, que tengan buenas noches y nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias, buenas noches. Gracias, chao, chao. Buenas Chau, noches, chau. gracias a Gracias, todos. gracias, Ale, gracias. Chao. Gracias, Adiós. Flor.